con bronquiolitis. Bueno, empezamos con bronquiolitis. Un tema clásico de larga data que van y vienen con los temas de qué se hace y qué no se hace, y mucho no está cambiando porque estamos corriendo en círculos alrededor de los mismos temas. Esperamos que pase. Ahí está. Existen muchas definiciones de bronquiolitis. La de la Sociedad Argentina de Pediatría es la que dice que es el primer episodio de infección respiratoria aguda baja en el menor de 2 años, de etiología viral, expresado clínicamente por obstrucción de vías aéreas periféricas, con tos, rales y o sibilancias. Es una enfermedad aguda de etiología viral que produce inflamación de los bronquiolos en forma difusa y bilateral, que se manifiesta clínica y funcionalmente por incapacidad ventilatoria obstructiva. O sea, lo que predomina es la obstrucción según la definición de la SAP. El tema es que existen numerosas definiciones que no todos se ponen de acuerdo a qué llaman bronquiolitis, y por lo tanto cambia el concepto de qué tratamiento es útil o no. Así tenemos definiciones que consideran bronquiolitis en menores de 2 años, como dijimos, otras de 18 meses, otras menores de 1 año, con lo cual vamos a ver más adelante que esta línea de corte marca diferencias significativas en el tratamiento. Otra característica que cambia es también, mientras en la SAP dice que es el primer episodio exclusivamente, existen otras definiciones que no consideran como factor excluyente el primer episodio, y también se evalúa como bronquiolitis episodios posteriores. Esto también es significativo en cuanto a la toma de decisión en cuanto al tratamiento. Y en cuanto a la clínica, si bien la mayoría comparte el hecho de que el paciente tiene que tener sibilancias, hay algunas definiciones que no consideran a las sibilancias como único elemento. Incluso hay algunos, como la italiana, que ni siquiera considera las sibilancias, sino a los crepitantes. Ya la presencia de crepitantes les permite diagnosticar bronquiolitis. Y en España no queda muy clara el cómo lo dicen, pero sería la interpretación que es la expiración prolongada, no necesariamente la presencia de sibilancias, y ni siquiera mencionan los crepitantes. Esta falta de uniformidad en cuanto a las definiciones hacen que tratamientos que son válidos para unos pueden llegar a no ser válidos para otras definiciones. Seguimos. Ay, ¿qué pasó? Tal vez seguimos. Lo que entra en juego ahora, hace poco tiempo, es el tema de los fenotipos en bronquiolitis. Tal vez esto ya lo escucharon en asma. Y esto, en realidad, lo que habla es que no podemos englobar a todo paciente que tiene síntomas clínicos de bronquiolitis en la misma bolsa y evaluarlo e indicar el tratamiento en forma simultánea a todos por igual. Tenemos que considerar factores individuales de cada paciente. Por un lado, qué agente etiológico es el que provocó la bronquiolitis, que obviamente si se trata de pacientes internados, podemos llegar a tener el virológico. En los ambulatorios no tenemos esta posibilidad. Tenemos que evaluar al huésped, si tiene signos de atopía, si ha tenido eczemas. Antecedentes familiares, si existen antecedentes de asma en la familia. Y un factor que suelen tomar bastante en cuenta es la característica clínica del episodio. Si es una bronquiolitis de tipo sibilante o es una bronquiolitis que predomina fundamentalmente lo hipoxémico. Esto nos abre ya un abanico de evaluación que dista bastante de lo restringido de las definiciones. En cuanto a la epidemiología, ya dijimos dentro de qué edades, pero bueno, los más frecuentes son menores de 6 meses, incluso suele ser más severa, y tiene una estacionalidad. Principalmente, la mayoría de los casos se presentan en otoño e invierno. El sincicial respiratorio es el principal responsable que podemos encontrar en la mayoría de las bronquiolitis. Es un virus que es muy contagioso, que su pico se presenta en invierno, que pueden ocurrir reinfecciones, y tiene 2 serotipos. El serotipo A, que es más agresivo,
y el serotipo B que no lo es tanto. Por eso hay años donde, si bien siempre circulan los dos serotipos, algunos años predomina más uno que otro, y entonces tenemos años donde, si predomina el serotipo A, las bronquiolitis se presentan con formas clínicas más graves. Pero hay otros virus que también pueden presentarse, como el influenza, parainfluenza, adenovirus, metanemovirus, rinovirus, enterovirus. O sea, son muchos los virus que pueden disparar este cuadro de bronquiolitis. Este es un cuadro de cuál es el predominio del agente etiológico que se encuentra según la edad del paciente. Y acá vemos que si bien siempre el predominante es el virus incisional respiratorio, se produce como un cruce alrededor del año, donde deja de predominar el virus incisional respiratorio y en mayores de un año predomina el rinovirus. Y esto es importante porque el rinovirus tiene algunas características especiales que hacen a la posibilidad de tratamiento que vamos a ver más adelante. El virus ingresa a la familia generalmente por un niño en edad escolar, por eso dentro de los factores de riesgo para bronquiolitis hablamos de tener hermanos en edad escolar. Generalmente el chico se contagia en la escuela, llega a la casa, la mitad de la familia se contagia, si no toda, y esto hace que obviamente el hermano menor, cuanto menor es más lábil para adquirir esta infección. Y esto mismo ocurre cuando se interna a un paciente, si uno no tiene todos los cuidados que requiere de bioseguridad, lavado de manos, barbijos, puede producirse la diseminación en la internación también. Esto es a modo de repaso. La bronquiolitis lo que hace es afectar los bronquiolos, o sea, la vía aérea que está muy cerca de los alvéolos. Está lo suficientemente cerca como para que no siempre se limite la infección al bronquiolo, bronquiolitis propiamente dicha, sino que a veces puede extenderse y comprometer al alvéolo. Y, como sabemos, la ocupación del espacio alveolar equivale a neumonía. Entonces, a veces podemos tener bronquiolitis con ocupación alveolar, que nos va a dar densidades heterogéneas, mal limitadas, en múltiples zonas del parénquima pulmonar. Esto no deja de ser, debe considerarse como bronquiolitis. Puede ser, si es muy importante la ocupación alveolar, una neumonía, pero bueno, es una neumonía viral y el comportamiento terapéutico sigue siendo el mismo. Los virus respiratorios habitualmente comprometen las vías aéreas superiores, produce laringitis hasta bronquiolitis, va descendiendo progresivamente, comprometiendo cada vez más distalmente la vía aérea. Y como dijimos, puede llegar a afectar alvéolos. La replicación viral es en nasofaringe, y después, en el caso del sincicial respiratorio, que produce este sincicio sobre el epitelio, va descendiendo y afectando cada vez vías aéreas más bajas. Pero los otros virus suelen diseminarse porque las secreciones están llenas de virus, y al aspirar las secreciones, produce siembra de estos virus más profundamente en la vía aérea. Se produce una respuesta inflamatoria intensa, hay infiltrados peribronquiales, linfocitos, neutrófilos, hay edema submucoso, y todo esto genera obstrucción con aumento de la resistencia al flujo aéreo. La acumulación de secreciones con necrosis epitelial puede producir tapones de moco, y estos tapones pueden favorecer la aparición de atelectasias, que pueden ser segmentarias o subsegmentarias. En cuanto a los exámenes complementarios, en el paciente ambulatorio no hacemos mucho, por ahí más en el internado, que tiene mayor compromiso, en el cual pedimos el virológico de secreciones nasofaringias, cosa que no hacemos en el paciente ambulatorio. La placa de tórax, realmente, si ocultamos algo que nos preocupe, ya sea que sospechemos una atelectasia o realmente pensemos que el compromiso alveolar es más extenso y ya tiene una neumonía. El estado de ácido base es en los pacientes severamente comprometidos. La saturometría nos permite clasificar un poco a la severidad del paciente y ver cómo va evolucionando. Y los otros elementos son más de manejo y seguimiento clínico, como el hemograma, hematocrito y onograma. En cuanto a la saturación, nos permite clasificar
a la bronquiolitis en leve cuando satura más del 98% respirando aire ambiente, moderada cuando satura entre 93 y 97%, y las graves cuando saturan menos de 92%. En la radiografía de tórax realmente no encontramos mucho. Hay atrapamiento aéreo, por lo cual puede haber hiperinsuflación. Tenemos engrosamiento peribronquial, los infiltrados periliares bilaterales, que va a aumentar, se van a ver las zonas densas, áreas de consolidación parenquimatosa en parches y de compromiso alveolar, y atelectasias segmentarias o subsegmentarias. Acá podemos ver una radiografía de tórax donde por atrapamiento aéreo se observa hiperclaridad en las bases, donde el aire está atrapado en las dos bases, y un discreto aumento del intersticio en los campos superiores. En este caso lo mismo, vemos hiperclaridad de las bases y acá esboza la cisura, con lo cual estaríamos teniendo una discreta pérdida de volumen en el campo superior derecho, con lo cual podría tratarse de un tapón de moco que no permite que ventile bien esta área. Y acá lo mismo, se ve un poco más el intersticio. La bronquiolitis tiene 3 fases. La primera fase es el resfrío común, donde el paciente tiene un catarro de vías aéreas superiores, con tos, rinorrea, puede tener fiebre, generalmente no supera los 38 grados centígrados. Este es un paciente que puede consultar a la guardia y en el que clásicamente se le dice que, bueno, que es un cuadro viral, que no tiene nada, básicamente no requeriría tratamiento. Pero este sería un cuadro inicial donde gran parte de los pacientes queda en este estadio, no pasa a mayores, pero hay una pequeña proporción de pacientes que la infección desciende y ahí se produce la bronquiolitis propiamente dicha, donde va a tener toda la clínica de la obstrucción bronquial, con taquipnea, tiraje, aleteo nasal, expiración prolongada, estertores subcrepitantes y sibilancias. La severidad va a depender fundamentalmente de qué virus se trate. Tenemos los virus que mencionamos, el sincicial, sobre todo el A, puede producir formas más graves, y el adenovirus puede generar una bronquiolitis, pero en el caso de los serotipos 1, 3, 5, 7, 21, y en particular el 7, que es el que más suele aparecer en nuestro medio, puede tener una evolución grave con destrucción del epitelio, destrucción de membrana basal, restitución por segunda, no logra la restitución ad integrum, con lo cual se produce una obstrucción fija de la vía aérea, y esta sería la evolución hacia bronquiolitis obliterante. Esto tenemos que estar atentos, sobre todo cuando tenemos pacientes internados con bronquiolitis y que luego de 10, 15 días de evolución no mejoran como para irse de alta, sino que el cuadro persiste, y persiste con clínica y con radiologías patológicas. Otros elementos a considerar es la respuesta inmune. Obviamente, cualquier inmunodeficiencia puede hacer que esta infección evolucione en forma más severa. Lo mismo si el paciente es prematuro o desnutrido, que afecta su inmunidad. Y factores genéticos inherentes al propio niño. Una forma clásica de evaluar la severidad es el puntaje clínico de TAL, donde, considerando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios, uno le da un puntaje y, de acuerdo al puntaje que obtiene, puede ser una bronquiolitis leve cuando tiene menos de 4, moderado de 5 a 8 o grave de 9 a 12. Esto nos sirve, por un lado, para ver qué severidad tiene el paciente cuando ingresa, y después en el seguimiento, cuando uno va controlando y administrando ciertas normas terapéuticas, ver si responde o no, para saber cómo vamos a seguir con el paciente. Como así también en el caso de un pase de guardia, nos ayuda a decir, bueno, yo recibí a tal hora este paciente que tenía tal score, actualmente está con este otro score, y el que recibe tiene una idea si la cosa va marchando bien, con posibilidades de ir a la casa, o bien se está prolongando demasiado el cuadro y se tiene que plantear internarlo.
la pausa de pase de diapositiva. Ahí va, ¿eh? Bien. ¿Cuáles son los criterios de internación? Esto según el consenso de la SAP. Es la presencia de dificultad respiratoria grave, con 9 puntos o más, o hipoxemia, menos del 92%, historia de apneas, cianosis, imposibilidad de alimentarse, presencia de un factor de riesgo para infección respiratoria aguda baja, grave, presencia de dificultad respiratoria moderada que no mejora luego de un periodo de observación de hasta 2 horas. Esto tiene que ver con que estamos hablando de lactantes que tienen baja reserva funcional en los músculos respiratorios y luego de tanto tiempo pueden empezar a agotarse si no mejora, y claramente al tener menos fuerza para bombear el aire, mayor la posibilidad de empeorar el cuadro clínico. En cuanto al tratamiento, hay que mantenerlos bien hidratados porque tienen muchas pérdidas insensibles, ya sea por taquipnea, por fiebre o aumento de secreciones. Y a su vez, tiene una caída de la ingesta, dado que el paciente con el trabajo respiratorio que está teniendo, más el no poder respirar bien por la nariz, suele rechazar la ingesta. La hidratación, siempre que podamos, la vamos a mantener por vía oral, pero si no lo logramos o tiene frecuencias respiratorias mayores de 60 con riesgo de aspiración, lo mantendremos hidratado ya sea a través de una sonda nasogástrica o a través de una vía endovenosa. La aspiración tiene que ser de vía aérea superior, no profunda, y solamente cuando realmente veamos que se necesita, no invadir demasiado al paciente. El paciente está usando todo su oxígeno para hacer funcionar sus músculos respiratorios, está concentrado en poder ventilar. Si uno lo invade con la aspiración, naturalmente el chico se va a resistir, va a hacer fuerza, se va a retorcer, va a gritar, va a llorar, y todo eso le resta eficacia al proceso de respiración, ya que está perdiendo energías en procesos de defensa, que lo único que hacen es acelerar que se agote. Por lo cual, realmente la aspiración solamente tiene que ser cuando tiene muchas secreciones, sobre todo en narinas, y bien superficial como para tratar de no irritar demasiado al paciente. En cuanto a la kinesioterapia, le indicamos cuando sospechamos que se está generando una telectasia en algún sector. Si el paciente está con oxigenación baja y se produce una telectasia, esa área deja de ventilar y es muy probable que la saturación caiga aún más. Pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una kinesioterapia dirigida, tratando de no inundar las vías aéreas centrales con secreciones. Incluso tratando de medir el riesgo de vómito que puede tener el paciente, que puede ser una complicación severa. La oxigenoterapia la indicamos para mantener saturaciones de 92 o más, y es recomendable que el oxígeno que administremos esté calentado y humidificado. A una adquisición de los últimos años fue la oxigenoterapia de alto flujo, con oxígeno calentado y humidificado, que disminuye el esfuerzo y trabajo respiratorio y reduce la necesidad de escalar en el tratamiento. Este sería un paso intermedio que en muchas oportunidades nos permite evitar que el paciente pase a terapia. En cuanto al salbutamol, todas las normas hablaban clásicamente de que el salbutamol no está indicado. Algunas normas admiten la prueba terapéutica, o sea, el paciente tiene diagnóstico de bronquiolitis y podemos llegar a hacer una prueba terapéutica con salbutamol para ver si responde o no. Y acá volvemos al cuadro que vimos de las etiologías. Menores de 1 año, predomina sincicial respiratorio, y mayores de 1 año predomina la infección por rinovirus. Entonces, ¿cuándo deberíamos considerar el uso de salbutamol? Se vio que la infección por rinovirus la bronquiolitis por rinovirus es una de las que responde a la administración de salbutamol. Y el rinovirus
fundamentalmente produce bronquiolitis fuera del pico estacional de invierno, o sea, fuera del pico del virus sincicial respiratorio. Entonces, en un paciente ambulatorio con diagnóstico de bronquiolitis y que no sea en el pico de invierno, tenemos alta sospecha que pueda deberse al rinovirus, por lo cual tenemos alta probabilidad de que responda a la administración de salbutamol. Mayores de 6 meses y principalmente mayores de 1 año, que es el grupo etario que más se afecta por rinovirus. La presencia de dermatitis atópica, que nos habla de la atopía del paciente, y la presencia de padres asmáticos. Todos estos elementos nos permiten considerar la utilización del salbutamol en bronquiolitis. En cuanto a los corticoides, estamos igual. Históricamente se planteó que los corticoides no son útiles en el tratamiento de la bronquiolitis, pero existen trabajos en los cuales se vio que en los pacientes que presentaron eczemas, que padre o madre son asmáticos, la administración de corticoides hicieron que la internación fuera más breve que en aquellos grupos de pacientes con estas características que no recibían corticoides, que la internación era más prolongada. Y lo mismo en la bronquiolitis por rinovirus, se vio que la administración de corticoides permitía que estos pacientes tuvieran menos recaídas que los pacientes que presentaron la bronquiolitis por rinovirus y no recibieron corticoides. Y ahora vamos a ver el flujograma de decisión que se utiliza o que se le envía a todas las unidades sanitarias al principio de la estación de bronquiolitis, con lo cual se manejan en las unidades periféricas. Acá centran la decisión a través del puntaje del score de tal, y en donde vemos que con un score menor de 4 se le administra beta 2 cada 4 o 6 horas, se le explica a los padres los signos de alarma, el uso de cámara y se manda a la casa citándole en control en 24 horas. Y acá el planteo es, ¿y qué quedamos? ¿Damos o no damos salbutamol? Si vemos qué pasa realmente, podemos observar que en la mayoría de los casos los médicos suelen dar el salbutamol prácticamente a todos, y si consideramos que según las normas está permitido la prueba del uso de salbutamol para ver si responde o no, si tenemos una forma leve, no lo vamos a dejar en observación, hacerle el salbutamol y ver si responde o no. Lo más probable es que le indiquemos el salbutamol, lo mandamos a la casa y a las 24 horas, cuando viene a control, ahí veremos si respondió o no para ver cómo seguimos con ese paciente. Si tiene 9 más, ya es una forma grave, así que se administra oxígeno y se deriva para internar. Cuando tenemos score intermedios de 5 o 6, ahí le daremos el salbutamol, los 2 puffs cada 20 minutos 3 veces, y si tienen 7 u 8, además sumamos oxígeno. Eso se lo hacemos durante 1 hora y después lo evaluamos nuevamente. Dentro de este grupo, de 6 a 8, vamos a la hora de evaluarlos y vemos, los que tienen 5 o menos se mandan a la casa con beta 2 cada 4 o 6 horas y se citan 24 horas. Si empeoraron y ya están con 9 o más, claramente lo vamos a internar. Si tienen 6, administramos otra serie de salbutamol. Si tiene 7 o 8, administramos otra serie de salbutamol más oxígeno. Y volvemos a evaluar. Ya sería una evaluación en la segunda hora. Acá ya tenemos que definir qué vamos a hacer con estos pacientes. Si tienen 5 o menos, lo mandamos a la casa con el beta 2. Y si tiene 6 o más, ya tenemos que internarlo, porque como dijimos, los chicos, los lactantes, tienen baja reserva funcional de su músculo respiratorio. Y ya con 2 horas de una obstrucción moderada, corremos riesgo de que se agote, que no pueda sostener el trabajo muscular para mantener el volumen corriente, entonces ya hay que internarlo para tenerlo controlado de cerca.
Después de todo esto, generalmente después de 3-5 días de evolución, empieza a mejorar el paciente, normaliza gradualmente la hipoxemia, se va resolviendo la obstrucción y persiste la tos, pero ya empieza a recuperarse. La tos va a durar unos días, esto hay que aclarárselo a los padres. La tos es diferente a la que tuvo en comienzo. Generalmente cuando comienza la bronquiolitis, además de la dificultad respiratoria, suele tener una tos seca, sibilante. En este momento ya no habría obstrucción y la tos es una tos productiva. Esto tiene que ver con la remoción de todos los detritos celulares y secreciones que se acumularon en los pulmones en la vía aérea durante el periodo de estado de la bronquiolitis y lo que hace es drenarse con la tos mucociliar hasta producir la limpieza de toda la vía aérea. Entonces, en conclusión, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, por lo tanto, no debe solicitarse en forma rutinaria estudios radiográficos o de laboratorio. La radiografía la solicito si pienso que existe algún otro tipo de complicación o diagnóstico diferencial, sea una atelectasia o neumonía. Y el laboratorio solemos pedirlo ya en pacientes que están internados y que requieren otro tipo de seguimiento. El tratamiento con broncodilatadores o corticoides debe, en este caso se debe considerar el fenotipo del paciente. O sea, tenemos que ver, individualizar la característica del paciente. ¿En qué época del año estoy? ¿Cuál es la probabilidad mayor del virus que sea responsable de la bronquiolitis? Si tiene eczemas o algún indicador de que el paciente tiene hiperreactividad cutánea, y si padre o madre son asmáticos. Y la mayoría de los pacientes con bronquiolitis presentan buena evolución, ya que se trata de un proceso que se autolimita, salvo excepciones con condiciones de labilidad del paciente o con virus más agresivos, como el caso del adenovirus 7, que suele presentarse en nuestra población. Y acá les dejo bibliografía relacionada con el tema. Finalizamos con bronquiolitis. ¿Alguno de nuestros 54 participantes tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta acerca del uso de salbutamol, corticoides, en la guardia? Pueden usar el chat. A ver. Creo que no tenemos ninguna pregunta por ahora. Vendido a la 1, vendido a las 2. A ver. Creo que acá alguien preguntó algo. Estamos muy bien con el tiempo. Solamente nos saludan. Bueno, muy buena la radio. Muchas gracias. Excelente. Estado actual de vacuna de uso oficial. ¿En qué fase se encuentra? Pregunta. Está avanzada, pero no tenemos fecha para cuándo pueda llegar a salir. Quiero consultar sobre uso de beta 2 en guardia. Uso de hipratropio. Que no se Bien. habló. En cuanto al beta 2, más o menos lo dijimos. La realidad es que frente a un paciente, ya el hecho de que se esté habilitada la prueba terapéutica la vamos a usar en todos. Eso es clarísimo. Si obtenemos alguno de los datos que mencionamos que justifiquen dejarlo, lo dejamos sin ninguna duda. Y en el grupo más chiquito, que hacemos la prueba con el beta 2, si no vemos respuesta, en este no se justificaría dejarlo. Esto tiene que ver fundamentalmente porque salbutamol sí, porque si es un futuro sibilante recurrente, todo sibilante recurrente en algún momento de su vida tuvo el primer episodio, después vinieron las recurrencias. Y en los que no responden, no dejarlo, porque el lactante, como dijimos, tiene baja reserva funcional de su musculatura respiratoria. Entonces, si no va a ser útil el molestarlo con un procedimiento terapéutico, lo mejor es dejarlo tranquilo, lo más quieto y sereno posible para que concentre toda su fuerza en respirar. En cuanto al bromuro de hipratropio, en bronquiolitis no tiene ninguna indicación. O sea, la bronquiolitis no es una crisis asmática. Bueno, muy bien. También hay una doctora que pregunta que son siempre 2 puffs de salbutamol.
¿Se puede modificar en cuanto al peso del paciente? En bronquiolitis siempre hablamos de 2 PAF. En crisis asmáticas se usan más. Y en realidad, lo del peso del paciente en bronquiolitis no es aplicable porque, como vamos a ver, en crisis asmática se usan por ejemplo, en las nebulizaciones, hasta 10 gotas en pacientes menores de 20 kilos. El PAF no lo modificamos con el peso porque se autodosifica. El chico más chico tiene un volumen corriente más chico. El chico más grande tiene un volumen corriente más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que en el paciente más chico entra menos cantidad de aire, por lo tanto va a entrar menos medicación, independientemente de la cantidad que le demos, porque es la cantidad que él respira. Y el paciente más grande le entra más aire, por lo tanto va a arrastrar más medicación. Entonces, la dosificación se hace en forma automática con los 2 PAF, nada más. Muy bien. Una doctora comenta que le ha pasado pacientes menores de 2 años que se toman como primer episodio de bronquiolitis y en guardia le indican hacer series de beta 2 de 6 o más PAF seguidos, lo cual me llamó poderosamente la atención. Bueno, creo que es lo que... Sí, el problema de extrapolar. Muchas veces se utilizan criterios de crisis asmática en bronquiolitis y son 2 cosas diferentes. Y acá hay una similar. ¿Qué opinas sobre el uso de sulfato de magnesio? Me parece que también Estamos en lo mismo. hablando de lo mismo. Bronquiolitis no es asma. Perfecto. Si vamos al concepto clásico, el único medicamento útil hasta hace 2 años, si se quiere, era el oxígeno. Lo demás no servía para nada. Ahora se le está abriendo la puerta lentamente a lo que siempre se le cerraba, que era el beta 2 y el oxígeno, pero con todas las consideraciones que tenemos. Si no le damos medicación y se mantiene con oxígeno, humidificado, en reposo, y asegurándose una buena ventilación, no debería requerir ninguna otra medicación. Muy, pero muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición de crisis asmática, ¿te parece? Sí. Muy bien. Vamos a compartir. Sí. Si alguien quiere hablar por el micrófono, puede hacerlo, ¿eh? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Ven bien la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, Víctor, continuamos con asma. Ahora Para no mezclar asma con bronquiolitis. tal cual. La bronquiolitis por rinovirus a los 4 años puede evolucionar a asma, pero no. Pero esperen esos 4 años antes de tratarlo como... Para que te lo paso de acá. Muy bien. Ahí. Bueno. Crisis asmática. La crisis asmática, todos la conocen, y son episodios agudos de dificultad respiratoria en pacientes con antecedentes de asma, que pueden aparecer en distintas épocas del año, y esto hace que, según la época del año, podemos pensar en distintos tipos de desencadenantes. Tenemos aquellas que aparecen en verano-primavera, cuando ni bien empiezan el retorno a las clases, que suele tener que ver con infecciones virales, generalmente por rinovirus, que disparan la crisis asmática. Después, en otoño, que es desencadenada por episodios de resfríos comunes, y en primavera, por alérgenos. Esperamos un poquito. Entonces, en estas épocas del año, por igual, independientemente de cuál sea la causa, el paciente va a ingresar con dificultad respiratoria, tos, sibilancias, opresión torácica, y va a presentar necesidad de medicación para aliviar todos estos síntomas. En cuanto a la fisiopatología, lo que se produce es inflamación. La inflamación genera edema, aumento de la secreción de mocos y
obstrucción de la vía aérea por contracción de los músculos de las paredes bronquiales. Eso hace que se reduzca o que sea más dificultoso el flujo aéreo. Esto genera aumento de la resistencia y atrapamiento aéreo, y ambas cosas dan lugar a una alteración de la relación ventilación-perfusión que puede llevar a una caída de la oxigenación, y según la evolución de la crisis y la severidad de la crisis, podemos tener caída del CO2 por hiperventilación, puede llegar a estar con valores normales, o ya cuando la crisis es grave y de larga data, puede llevar a la retención de CO2. Básicamente existen dos tipos de crisis asmáticas. Una de evolución rápida. Se desarrolla alrededor de 3 horas, predomina la obstrucción por contracción de los músculos estriados de la pared bronquial, tiene una gravedad inicial mayor y suele tener respuesta más rápida a los beta 2, porque como lo que predomina es la broncoconstricción, la acción de los beta 2 agonistas genera la relajación de estos músculos y hace que respondan más rápido. Y la que se presenta más frecuentemente es la crisis lenta, donde empieza con síntomas durante la mañana, durante el día persiste, van aumentando lentamente, a la noche se pone más marcado todavía, con más tos, con más sibilancias. Y acá la respuesta terapéutica es más lenta porque lo que predomina es la inflamación. Y como sabemos, los antiinflamatorios tienen respuesta más lenta que los relajantes musculares. ¿Cuáles son los factores que puede tener un paciente que puedan aumentar el riesgo de tener una crisis grave? Primero, que sea de los que tienen la crisis de instauración rápida. Estos pacientes, si no se les administra rápidamente el tratamiento, escalan en severidad y son pacientes que pueden pasar a terapia en horas. Pacientes que consultan frecuentemente a guardias por tener crisis frecuentes. Entonces, evidentemente, la enfermedad no está controlada o bien el paciente está expuesto a situaciones que disparan sus crisis frecuentemente. Entonces, tienen un proceso de inflamación de la vía aérea muy activo. Pacientes que tienen internaciones frecuentes, o sea, en realidad es un paciente que sabemos que habitualmente cuando hace crisis interna, entonces ya tenemos que estar preparados para este tipo de evolución. Antecedentes de internación en terapia, obviamente si ya estuvo internado en terapia alguna vez, sabemos que evoluciona a formas muy graves. Pacientes que tienen un asma mal controlado, o sea, pacientes que o bien no están en tratamiento, o bien están en tratamiento, pero a pesar de estar recibiendo el tratamiento controlador, siguen teniendo despertares nocturnos, siguen teniendo síntomas con el ejercicio, requieren habitualmente beta-2 agonistas para poder superar episodios de dificultad respiratoria. Y este exceso de uso de beta-2 agonistas es el otro elemento que nos alerta sobre la posibilidad de una crisis grave. ¿Cómo evalúo una crisis asmática? Básicamente tenemos la evaluación inicial, que es la matemática. Veo qué signos y síntomas de obstrucción bronquial tiene, si es necesario le haré el gas y veré cómo está el gas arterial, pero también tengo una evaluación dinámica, donde en la medida que lo voy evaluando y que voy realizando distintas terapéuticas, veo cómo va respondiendo el paciente. Esta es la tabla de clasificación de crisis asmática, la clasificación de severidad del consenso de asma de la SAP, donde consideramos varios elementos como la disnea, lenguaje, conciencia, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, la presencia de sibilancia, frecuencia cardíaca, cuánto satura el paciente, la PCO2, obviamente ya en pacientes graves, y sí se puede hacer el valor de pico flujo o de espirometría.
La realidad es que el pico flujo y espirometría en un paciente en crisis asmática difícilmente lo logremos. Sobre todo en pediatría, un chico que está con toda la dificultad respiratoria, con la necesidad de respirar, pretender que realice maniobras correctas de espirometría, salvo que sea un chico que habitualmente se le hacen mucho las espirometrías y que esté adaptado a estos episodios de obstrucción, no lo vamos a lograr nunca. Y en cuanto a la saturación de oxígeno, tener en cuenta siempre de hacer una correcta determinación de la saturación. Fijarse que el saturómetro funcione correctamente, que el sensor esté limpio y que el paciente no tenga las uñas pintadas y eso nos dé valores inferiores a los reales. Fíjense cuando obtengamos un valor de saturación que coincida con la clínica que estamos viendo en el paciente. Y de todos estos elementos vemos que se pueden considerar como leve, moderado o grave individualmente cada uno de estos. Una vez que terminamos de determinar cada uno de estas cosas, vamos a evaluar cuál es el que tiene peor y ese va a ser el grado de severidad del paciente. O sea, yo puedo tener un lenguaje que está para hacer una crisis leve, una frecuencia respiratoria para ser leve, músculos accesorios para hacer crisis leve, pero tiene una disnea que me da para ser moderada. Entonces, bueno, la crisis es moderada. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Primero, revertir la obstrucción lo más rápidamente que podamos. Corregir la hipoxemia. Restablecer la función pulmonar, más que normal, yo diría lo más cercano a la normalidad. Hay pacientes que por la historia de asma que tienen, por la larga evolución de su enfermedad, ya tienen un daño secuelar de la vía aérea y ya no tiene posibilidades de tener funcionales normales. Entonces, llegaremos a lo mejor que puede el paciente, porque si seguimos insistiendo con la medicación, vamos a ir aumentando los efectos adversos sin mejorar los efectos terapéuticos. Y obviamente tratar de evitar futuras recaídas. Pero tenemos un área intermedia cuando hablamos de pérdida de control del asma y cuando es una crisis leve. Pérdida de control es cuando el paciente por ahí está tranquilo y no tiene sintomatología, pero cuando corre al colectivo se fatiga y empieza a sentir que tiene el silbido en el pecho. O bien, durante la noche se despierta con accesos de tos, pero no es la progresión de síntomas de obstrucción, de dificultad respiratoria y tos que va aumentando progresivamente sin ese ida y venida que suele tener la pérdida de control. Es algo progresivo. Pérdida de control es una de las formas que clasificamos al asma, y estas serían las 4 preguntas con las cuales definimos si el paciente tiene un asma controlada o no controlada. Generalmente un paciente asmático, cuando viene a la consulta, le preguntamos si tuvo síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si tuvo algún despertar por semana, si requirió medicación de rescate más de 2 veces por semana, y si tiene algún tipo de limitación a la actividad física. Cuando no tiene ningún sí dentro de estas 4 preguntas, es un asma controlada. Cuando tiene un o 2 sí dentro de estas preguntas, es un asma parcialmente controlada. Y cuando tiene 3 o 4 de estos, es un asma no controlada. Pero cuando le hacemos estas preguntas, el paciente puede estar sentado, tranquilo, incluso decir que hasta no tiene síntomas en ese momento, a diferencia de lo que ocurre con una crisis asmática. La crisis leve se trata en el domicilio, no necesita internarse, y de hecho un paciente asmático en seguimiento podría tener ya pautas de manejo por parte de los padres como para ir manejándolo en la casa. O incluso si tiene la posibilidad de comunicarse con su médico de cabecera, este le puede ir dando pautas para ver si responde ahí y no necesita movilizarse para el tratamiento. Usa 2 a 4 puffs de salbutamol cada 4 horas.
Y los mayores de 12 años, si están en tratamiento con corticoides inhalados más formoterol, pueden aumentar la dosis hasta 8 dosis al día. Generalmente cuando utilizan budesonide, el aerosol que viene con budesonide más formoterol, usan una dosis a la mañana y una dosis a la noche, pero pueden utilizarlo como medicación de rescate cuando tienen síntomas durante el día o cuando empiezan con una crisis. Esto está aceptado, es válido, funciona muy bien, el formoterol tiene un rápido comienzo de acción. La dificultad son los costos. Si yo lo rescato con el budesonide más formoterol, el envase que le dura un mes, le va a durar mucho menos. Obviamente, si yo uso 8 dosis, estoy gastando la medicación de 4 días en un día. Y si consideramos que un medicamento que tiene formoterol más budesonide está alrededor de los 8.000 pesos por mes, y el salbutamol claramente es mucho más barato, según el medio en el que nos movamos, muchas veces preferimos hacer los rescates con salbutamol y sostener el formoterol budesonide cada 12 horas, por una cuestión de costos. En la crisis moderada, ya tenemos que administrar oxígeno para mantener saturaciones entre el 93 y 94%. Ya el salbutamol podemos usar 4 o 10 puffs cada 20 minutos durante 1 hora y luego cada 2 a 4 horas. Acá sí administramos el bromuro de hipertropio, 2 a 4 puffs cada 4 o 6 horas. Y administramos corticoides, metilprednisona o betametasona. Tengan en cuenta que administramos 4 a 10 puffs mientras el paciente está en supervisión. Si responde bien, no lo mandamos a la casa con 4 o 10 puffs. Porque nosotros estamos usando 4 a 10 puffs porque el paciente está muy obstruido, por lo cual le entra poco aire, y yo trato de poner mucho salbutamol en ese poco aire que le entra para tratar de obtener el efecto terapéutico. Pero en la medida que responda, la obstrucción va a ceder, va a entrar más cantidad de aire y por lo tanto va a entrar más medicación. Yo